¿Y quién se encarga de estimular esa neoformación de vasos? Un estimulante de crecimiento, que sería el oxígeno. Entonces, el oxígeno va a producir neoformación de vasos, pero cuando esa neoformación de vasos empieza a desarrollarse, lo va a hacer en forma desordenada. Y eso va a producir retinopatía de la prematuridad. Cuanto más pequeños, más chiquitos y menos edad gestacional, mayor riesgo de retinopatía asociada a ceguera. Entonces vamos viendo en grados. El oftalmólogo evalúa. Este tiene retinopatía grado 1, ha progresado a grado 2, ha progresado a grado 2 plus, a 3, operamos. ¿Sí? El tratamiento es fácil, láser, o se le aplica también sustancias que evitan la vascularización, el crecimiento vascular. ¿Sí? Muy bien. Cardiovasculares. Entonces, ¿cuál es la cardiopatía? Eso es pregunta de examen también. ¿Cuál es la cardiopatía que está asociada a la prematuridad? Vamos. Persistencia del ductus arterioso. Les comentaba la semana pasada, ¿cuál es la cardiopatía más frecuente? ¿Cuál es la cardiopatía más frecuente? El CIB es la cardiopatía más frecuente, de que nunca se olvide. Y la cardiopatía, pero después cambié la pregunta, ¿cuál es la cardiopatía más frecuente asociada a la prematuridad? El PCA, ¿no? A la prematuridad. Lo otro es la cardiopatía congénita, cianótica, más frecuente, el TGB. El TGB. ¿Ya? Pero la cardiopatía más frecuente, solo como cardiopatía más frecuente, el ductus asociado a la prematuridad. ¿Sí? Ductus. El ductus, que es el ductus o la persistencia del conducto arterioso, o ductus también lo conocemos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál sería la condición fisiológica para que me lleve eso? ¿Quién tiene más ductus? ¿El bebé que nace en Lima o el bebé que nace en Cusco? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Entonces, si digo menos oxígeno, ¿qué tiene que ver el oxígeno? Hemos mencionado, quien es responsable de inhibir la prostaglandina es el oxígeno. ¿Y quién cierra el ductus? La ausencia de prostaglandina. ¿Por qué está abierto el ductus? Por la prostaglandina. Entonces, si yo tengo una cardiopatía que es ductus dependiente, que se va a morir si no persiste el ductus, ¿qué tengo que ofrecerle? ¿Qué medicamento? Prostaglandina. Entonces, las cardiopatías que son ductus dependientes, ejemplo, la tetralogía de Fallot, una anomalía de Einstein, la transfusión de grandes vasos, ejemplo del drenaje venoso anómalo pulmonar, son ductus dependientes. Entonces, yo necesito mantener el ductus abierto. ¿Qué medicamento le voy a ofrecer? Prostaglandina. Entonces, ¿quién se encarga de inhibir esa prostaglandina? El oxígeno. Pero si el prematuro es el oxígeno, entonces, ¿cuál es la condición? ¿Por qué el prematuro persiste con ductus? A pesar del oxígeno, sigue manteniendo su prostaglandina. ¿Por qué? Porque fisiológicamente la producción de prostaglandina es mucho mayor al inicio de la gestación. A medida que va terminando la gestación, la producción de prostaglandina cae. ¿Sí? Entonces, yo voy a partir la gestación en las 28, 27 semanas. ¿Hay más posibilidad de que el ductus esté abierto? Sí. Sí, a pesar del oxígeno. Y segundo, que la respuesta que tiene la inhibición de la prostaglandina o la sensibilidad que tiene la prostaglandina con el oxígeno es reducida en el prematuro. Entonces no hay esa respuesta que se ve en el bebé a término, porque el bebé a término nace, ¿qué va a hacer? Vasodilatación pulmonar, se cierra el foramen oval y se cierra el ductus. ¿Sí? Entonces esa condición no se va a dar. Bien, entonces voy a tener otra cosa, hipotensión arterial. Si tengo poca volemia, entonces voy a tener hipotensión, que es más frecuente en el prematurito. Voy a tener presión arterial media por debajo. Algo que deben recordar, la presión media del bebé tiene que mantenerse, obviamente, para mantener el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, ¿cómo saber cuánto es la presión media ideal del bebé?
calculando su edad gestacional. Entonces, si la edad gestacional es de 30 semanas, entonces fixa por encima de 30, su presión media. 28 semanas, por encima de 28 semanas. Mi objetivo, mi percentil, tengo que rangos ahí, pero no tiene que bajar de esa presión media. Y si no hay respuesta, voy a tener que utilizar medicamentos, si es que hay hipotensión, vasopresores. Ustedes ya conocen, ya en farmacología han llevado, probablemente en otras materias más, los medicamentos que mejoran el tono vascular, son los inotrópicos. Si digo inotrópicos y vasoactivos, ¿qué significa? Por ejemplo, la dopamina o la dobutamina, ¿dónde actúa? ¿Dónde están los receptores de dopamina, receptores de dobutamina, de adrenalina? ¿Dónde se encuentran? La adrenalina, ¿sobre qué receptores actúa? Entonces, la adrenalina actúa sobre alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. ¿Sí? Todo, actúa sobre todo. ¿Sí? La dopamina la dopamina va a tener efecto de acuerdo a su dosis. Entonces, una dosis de 5 a 10, de 1 a 5 microgramos tiene efecto renal sobre receptores dopaminérgicos renales. De 5 a 10 tiene efecto inotrópico. ¿Sí? Y de 10 a 20 vasoactivos. Entonces, el inotrópico tendrá efecto a nivel de los receptores beta. ¿Beta qué beta? 1. Contracción. Y vasoactivo, ¿qué receptor? Alfa 1. Entonces, a nivel músculo periférico. La dobutamina tiene únicamente receptores propios. ¿Y qué por su efecto va a ser? Inotrópico. Beta, inotrópico. ¿Sí? Y la adrenalina ya comentamos. De hidrocortisona podemos utilizar también, sí. Entonces, ¿ustedes han manejado sepsis? ¿Ya manejamos sepsis? Claro, la semana pasada hablamos sobre sepsis en la revisión médico-quirúrgica. Entonces, yo quiero manejar shock séptico. ¿Qué medicamento voy a usar? Volumen primero, bulimia, expansores de volumen, vasopresores y corticoides. ¿Qué hace el corticoide? ¿Cuál es la intención del corticoide? Uno, disminuir la carga inflamatoria, pero si es que tiene que haber un paciente chocado con eso. ¿Eso? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a estimular? Estimular la producción de catecolaminas y producir también vasoconstricción. Entonces, recuerden ustedes la acción de los corticoides, tiene muchas acciones. Tiene acción antiinflamatoria, tiene acción, ¿dónde termina el corticoide? Inmunomoduladora. ¿Y qué más? Si quiero suplantar, mantener algo que es lo que falta, como de recambio, o sea, yo voy a ofrecerle cuando falta. Si tengo una hiperplasia suprarrenal por ausencia, por insuficiencia de la glándula suprarrenal, no hay forma de estimular, no hay forma de estimular cortisol, te voy a tener que ofrecer un cortisol sintético, que es la hidrocortisona. Inmunomodulador, voy a modular el crecimiento celular y también va a actuar como antiinflamatorio. Entonces, la hidrocortisona es un medicamento que es como casi una de las últimas opciones para manejar al paciente que está con compromiso hemodinámico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, y comentamos que el ductus está presente en los prematuritos. Gastrointestinales, la emergencia, eso siempre, nunca se olviden. La emergencia gastrointestinal en el prematuro es INEG, nunca se olvide, enterocolitis enrotizante. Para que recuerden, en el prematuro la emergencia gastrointestinal es NEG. ¿Sí? La emergencia gastrointestinal en el lactante o en el neonato entre los 3 meses, las 3 semanas y las 4 o 5 semanas es estenosis hipertrófica del píloro. La emergencia gastrointestinal de los 2 meses a los 2 años es invaginación o intusucesión. Y a partir de los 2 años, la emergencia gastrointestinal más frecuente es
apendicitis. Entonces, solo recordando esto, ustedes pueden darse cuenta. Si en la pregunta de examen le dice lactante de 5 meses que llega a la emergencia con irritabilidad, ¿no?, intensa, asociado a distensión abdominal, deposiciones, estreñimiento líquidas, estreñimiento asociado, y de pronto hace deposiciones líquidas con color de sangre, dolor intenso abdominal, ¿qué será? Invaginación. Por la edad. ¿Qué edad estoy mencionando? 5 meses. Entonces hemos dicho de 2 meses a 2 años, entonces la invaginación es la emergencia gastrointestinal más frecuente. Si le dicen bebé que tiene 3 semanas de vida y empieza a vomitar, ¿qué será? Estenosis hipertóxica de píloro. Entonces, si es un neonato que tiene antecedentes de prematuridad y tiene 8 semanas, 10 semanas de vida con nutrición enteral y que de pronto tiene distensión abdominal, intolerancia gástrica, ¿cuál será su emergencia? NES. Entonces, al prematuro lo van a relacionar con enterocolitis necrosizante. Entonces, lo que mencionamos, inmunológica, la inmunidad específica en general es bastante ineficaz. La inmunoglobulina G es la única que atraviesa la placenta. Entonces, si nosotros cortamos la gestación antes del término, la posibilidad de que pueda transferirse inmunoglobulina también se va a reducir. Entonces, la respuesta tanto humoral como celular es bastante limitada en el prematuro. Cualquier cosa puede invadir y crear una infección. Y no solo eso, el prematuro es multiinvadido. Si digo multiinvadido, ¿qué tiene? Un tubo endotraqueal, un catéter venoso central, tiene una sonda vesical, tiene una sonda orogástrica y por alguna razón también tubos de drenaje torácico. Entonces tienen todos los factores para poder infectarse. Entonces hay que recibir solo nutrición parenteral y incrementa el riesgo de infección. Y el metabolismo, que es lo que hemos comentado, ¿no?, sobre los hidratos de carbono. No tiene más. Serie roja, bien. Los glóbulos rojos que comentamos que los glóbulos rojos tienen una vida media bastante reducida, de 90 días. También las células blancas recién empiezan a producir y a madurar y tener respuesta durante las siguientes semanas. Secuelas. Bien, ¿cuál sería la secuela más preocupante de un prematurito? Neurológica. Bien, creo que tenemos tiempo todavía un ratito para ver fisiología respiratoria. ¿Podemos ver rapidito? ¿Sí? Ya, te voy a pasar por favor. Sí, me estabas preguntando. Una pregunta, el prematuro de más de 24 o 25 semanas, la chance de que sea un adulto sano, esté bien, ¿es baja o...? Menos de 25 semanas, la mortalidad es bastante alta, bien alta. Pero si sale de... Si sale, sí. Él puede tener su vida normal, puede ser un adulto sano, o siempre va a tener una secuela, algo le va a quedar. Bien, la secuela va a ser en función a las complicaciones neurológicas. O sea, si hablamos de la condición neurológica, ¿no? Cuanto más pequeñito, menos edad gestacional, la posibilidad de hemorragia intraventricular es más alta. Y la severidad de la hemorragia intraventricular va a ser mucho mayor. Nosotros evaluamos la hemorragia en grado. Grado 1, cuando la hemorragia se circunscribe solo en la matriz. Y el grado 3 es ya con dilatación de los ventrículos y con compromiso de la sustancia blanca. Y la 4, que lo conocen, que se llama infarto hemorrágico periventricular, con compromiso no solo de la sustancia blanca, sino también de la sustancia gris. Ese bebé podría ser sí secuela neurológica. La mayoría entonces que menos de 25 semanas va a tener... No todos van a ser hemorragia interventricular. Si la condición es adecuada y le das todo el soporte, monitorizas al pie de la letra y no hay complicaciones asociadas como infección, ¿no?, que es lo más frecuente, si no hay infección, y le ofreces todo lo que requiere, podrías minimizar esa posibilidad, pero no garantiza de que lo tenga. Pues yo hago seguimiento de bebés en la consulta privada y he tenido el más chiquito que yo he tenido es de 600 gramos. Ya creo que tiene como 8 años. Normal, no tiene ninguna secuela. No. Otro es un pequeñito de Argentina, nació con asfixia severa, prematuro, que nació con 700 gramos.
y con hemorragia, con infarto hemorrágico periventricular al primer día, ya se veía hemorragia por todos lados. El chiquito debe tener 4 años, está en Argentina y siempre envía fotitos, casi normal. O sea, han visto el cambio de un bebé que no tiene ningún problema, que aparentemente no tiene secuelas, frente a otro que tuvo hemorragia, que debería tener, no ha mostrado mucha complicación. Y eso se llama plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal hace que el cerebrito del bebé, frente a un estímulo, desarrolle. Entonces, ¿de qué depende? De cuánto trabajes tú en etapa postnatal. O sea, incluso posalta, ¿no? Estimulación, ¿no? Terapias con mucha frecuencia, ¿no? De todo tipo, ¿no? De lenguaje, motor, cognitivo, todo tipo de terapias, ¿no? Que puedes ofrecer el bebé. Eso mejora la condición y el pronóstico del bebé. Sí. Siempre me gusta enseñarles esto porque no es parte de la clase que utilizo yo con los residentes, ¿verdad? Para enseñarles ventilación mecánica, pero yo creo que es importante que ustedes conozcan cómo es la fisiología normal y cómo se comporta el pulmoncito de un prematuro y el bebé a término, ¿sí? Entonces, no se van a perder, es bastante fácil. Yo siempre digo a los residentes, si entienden esto, entienden ventilación mecánica sin ningún problema, porque a veces manejar ventilador mecánico es un poco complicado, pero se van a dar cuenta que es bien sencillo. Bien, entonces el desarrollo del pulmoncito más o menos se va a dar a partir de las 3 semanas de gestación. Entonces existe una gema, o una yema, o una gema, que va a dar lugar a la formación de la vía respiratoria y la vía digestiva. ¿Sí? Entonces una sola, de un grupo de células va a formarse la vía digestiva y la vía respiratoria. ¿Sí? Y ese proceso se va a dar más o menos hasta las 6 semanas o 7 semanas. Este es el desarrollo embrionario. Recuerden que la embriogénesis se da hasta qué semana? Hasta las 12 semanas. 12 semanas se va a dar, ¿no? Yo cuando leía igual, cuando leía mi libro de Lachman, ¿no? Era 8 semanas, ¿no? Pero ahora se da hasta las 12 semanas más o menos de embriogénesis. Entonces, en esa primera etapa de 6 a 7 semanas se va a dar la formación embrionaria y la formación de la gema, y que va a dar lugar a la formación en la parte anterior la vía respiratoria y la posterior la vía digestiva. Es en este momento donde también podría ya empezar a desarrollarse una malformación que se llama atresia esofágica con fístula. Podría ya iniciarse. Porque recuerden que una vez se separe esto, voy a tener en forma independiente mi vía respiratoria y mi vía digestiva. Pero si se mantiene pegadito, se sigue pegando, no se separa en su totalidad, voy a formar una comunicación. Eso se llama fístula traqueosofágica. ¿Sí? Entonces, en esas primeras semanas es donde yo puedo de alguna manera ya, o puede verse la formación de esa malformación. Luego tenemos una segunda etapa que es la pseudoglandular, donde no solo hay crecimiento de la vía respiratoria, sino también empieza a crecer los vasos sanguíneos que acompañan. Es una formación de vasos. Y luego tenemos esta etapa que es la canalicular, hasta las 27 semanas. En esas 3 etapas, que es la embrionaria, la pseudoglandular y la canalicular, como su nombre dice, va a formar los canales importantes por donde va a pasar el aire. Pero no voy a formar todavía las estructuras que me van a producir la difusión de gases. Entonces, hasta esta semana o esta edad, como que podría ser viable o no podría ser viable el producto. ¿Cuándo ya es viable y no va a tener ningún problema? Cuando empiecen a formarse los saquitos, cuando ya empiezan a formar los vestigios de lo que va a ser el alveolo. Entonces, luego voy a tener una etapa que va a ser la sacular y luego la etapa alveolar. Una etapa previa ya por formación del alveolo es la etapa sacular. Entonces, cuando tenga yo los sáculos y los alveolos, voy a tener la posibilidad de intercambio de gases. Y junto con esos gases, con esos sáculos, tiene que formarse su compañera, la que le acompaña al alveolo, es el capilar. Por eso hablamos de unidad alveolo-capilar. Siempre tiene que estar acompañada de su capilarcito. Entonces, esa es la etapa, las diferentes etapas del desarrollo. ¿Sí? Entonces, es otro gráfico igual para ver cómo va cambiando las estructuras y va formándose primero de unos canalículos, unos canales, creo que no funciona, unos canales hasta formar los sáculos que van a ser responsables
de producir intercambios. En ese momento, a las 22 semanas más o menos, ya se empieza a formar las células que van a producir surfactante, que es el nemocito tipo 2. Y también los nemocitos tipo 2 van cambiando y se van especializándose en células planas con la finalidad de producir el intercambio de gases. O sea, la finalidad de que sean planas